Queridos socios, amigos del Centro Riojano de Madrid, bienvenidos hoy a esta casa. Estoy un poco afónica, que quede claro. En la presentación de la Vita Santi Emiliani, escrita por don Braulio, obispo de Zaragoza. Yo quiero agradecer la presencia, además del escritor, la presencia del consejero. Cuando tengo que decir que eres de todas las consejerías que tienes, madre mía, pero es que en La Rioja somos muy apañados. Podíamos, sí, es cierto, podíamos tener un consejero por cada, pero no, somos ahorrativos. Y entonces montamos de 4 en 4, de 5 en 5 y claro, luego ese dinero se nota para dónde va. Bueno, a lo que iba, que me estoy liando. Quiero también agradecer la presencia de los representantes de la Fundación de San Millán. Bienvenidos a la casa. Yo pero solamente quiero a Javier García Turza leerte tu currículum, pero un poquito, porque lo de José Luis ya es que lo sabemos todos. Los que ya le conocemos desde hace tiempo, sabemos ya de qué vas, porque si ha llegado a consejero ha sido por algo. O sea, no se le han dado en una tómbola que le tocó. No, ¿a que no? No. Vale, pues muy bien. Voy a leer lo de Javier. Obtuvo su doctorado en Historia por la Universidad de Zaragoza en 1989. No digas años, por favor. No digas Pero he dicho su doctorado, no he dicho más. Ah, vale. Bueno, pues no digo ya más, digo una fecha más. Tras su trayectoria académica en la Universidad Autónoma de Madrid, actualmente ejerce como profesor de Historia Medieval en la Universidad de La Rioja. Es además miembro de la Fundación San Millán de la Cogolla. Su investigación se centra en el estudio de los monasterios en la Edad Media, el Camino de Santiago y las fuentes documentales hispanas. Es un prolífico autor de numerosos artículos y varios libros especializados, entre los que se destacan las obras dedicadas al Camino de Santiago y a la memoria histórica en la Castilla medieval, así como a los monasterios riojanos de Valvanera, San Prudencio de Monte Laturce, San Martín de Albelda y San Millán de la Cogolla. Durante más de una década ha dedicado sus esfuerzos al estudio de las glosas y los glosarios, que has dado cosas aquí, muchas de estas, ¿verdad? Sí. Hispánicos medievales, aspectos fundamentales para comprender la cultura altomedieval y los orígenes del romance español. Asimismo, acaba de publicar hace poco tiempo en la Fundación San Millán de la Cogolla una monografía titulada El Monasterio de San Millán de la Cogolla, Historia y Escritura. En ella se estudia el nacimiento y desarrollo de su archivo, una instancia que generó y recibió la documentación que hoy, como consecuencia de las desamortizaciones del siglo XIX, se encuentra, además de en el Monasterio de San Millán, en la biblioteca de la Real Academia de la Historia. Me parece que no la vais a sacar de aquí esto. No. ¿No nos dejan? No nos dejan. Oye, ¿y si vamos todos? Nos atamos. Igual por aburrimiento nos lo... Y en el Archivo Histórico Nacional incluye además un sistema digital, las descripciones de todos los instrumentos escritos, casi 13.000, que actualmente se custodian en el monasterio emilianense. En la actualidad se encuentra involucrado en un proyecto nacional en la Universidad de Valladolid que se centra en la investigación del origen de la memoria histórica en los centros religiosos medievales más destacados de Castilla. Además, está cerca de finalizar la edición crítica de la Vita Santi Emiliani de Braulio, obispo de Zaragoza, le hemos comentado ahora, del siglo XVII. Además, cuenta con una experiencia de más de 30, ¿puedo decir la cifra? 30 años. 30 meses.
Si ya lo has dicho, ya no hay remedio. Efectivamente. Una experiencia, además, bueno, de años, colaborando con varias instituciones en la organización de congresos y cursos de verano. Yo ya te he presentado y lo he hecho sobre todo para saber yo, ¿vale? Aunque ya... Aunque ya te perdono. Vale, bien, me ha perdonado, de acuerdo. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Vamos a ver. Muy buenas a todos los presentes, querida Gloria, primero como amiga y luego como representante de un centro también amigo como es el Centro Riojano de Madrid, miembros de la Junta Directiva que aquí nos acompañan, el presidente del Centro Riojano que me ha escrito diciendo que hoy tenía un asunto laboral, pero que luego además va a intentar acercarse. Querido Padre Prior, que siempre es un placer no solo verte, sino trabajar contigo en todas las cosas que nos unen y por las que te solemos molestar y por las que siempre te agradezco de verdad tu paciencia, tu bonomía y saber llevar adelante el testigo tan importante que es ese gran barco que es el monasterio de San Millán de Yuso. Porque esto es lo que nos vincula a la persona que estamos presentando hoy, que es el profesor Javier García Turza. Cuando Javier García Turza dedica su vida a una serie de temas, en realidad estamos hablando de siempre el mismo tema, que es algo que termina y algo que principia. Algo que recopila un saber de un mundo ya probablemente en descomposición y algo que está recopilando un mundo en recomposición. Esa es la magia, el gran atractivo que tiene ese periodo tan definitorio que es la Edad Media, que tan lábil es, porque estamos hablando, decimos Edad Media y estamos hablando de 1000 años. Estamos hablando de 1000 años y es poco decir para mucho contenido. Y precisamente porque la Edad Media necesita siempre superar sus propios tópicos, iluminar sus recovecos, explicar mejor la relación orgánica entre los diferentes momentos de esos 1000 años, pues estos estudios son especialmente interesantes. Hay un momento de orígenes, ya no del idioma, que eso viene después, sino de orígenes de La Rioja, en que determinados centros de estudios, determinados centros de la vida monástica, se convierten en portadores de la antorcha de esa sabiduría, la recopilan y la refundan para que exprese los valores de ese mundo que está principiando. Estamos hablando del mundo de los eremitorios, del mundo de esos protomonasterios, que luego son monasterios, que luego, bueno, hemos hablado de San Prudencio del Monte Laturce, hemos hablado de Albelda, hemos hablado, o vamos a hablar más, de San Millán. Hay toda una cadena ahí de esfuerzos, de vidas innominadas, de vidas anónimas en la mayor parte de las ocasiones, de entrega de esos monjes que dedican su vida al ora, por supuesto, pero al labora también. Y dentro del labora no solo son los trabajos más físicos de la huerta o de todo lo que implicaba llevar un monasterio y que sigue implicando llevarlo, sino también al ámbito de los estudios. Dentro de la magnífica introducción que realiza el profesor García Turza en este libro, ya lo dijimos en la anterior presentación de este libro en Logroño, hay un momento en el que el valor testimonial de los mártires de la Iglesia, que pertenece más bien al ámbito de la épica, por la entrega y por el esfuerzo y por el enfrentamiento con otras realidades que no entienden lo que está pasando ahí y que lógicamente castiga a las personas que son, digamos, portadoras de esa nueva forma de pensar y los convierte en mártires, que eso es lo que significa en griego la palabra mártir, significa testigo. Testigo, de hecho, sigue significando para el griego moderno, creo que es el hito de la carretera, es un mártir. Es la estela, el miliario, lo que se utiliza la palabra mártir para ello. Un punto que señala en el camino, lógicamente en el caso de los mártires, un punto dramático, con sangre. Hay un momento en que ya esa escena va cambiando y a los mártires les suceden los eremitas que se dedican, dejamos la épica, hablábamos en aquella presentación de la lírica, a la lírica de la contemplación, es decir, de intentar deslindar los matices de todo un corpus doctrinal que se está construyendo. En ese ámbito tenemos a este Braulio que inicia, este obispo Braulio, que inicia algo fundamental, porque no sé, podemos jugar al ámbito de las hipótesis, ¿qué hubiera sido de la vida, de la historia emilianense sin este Braulio? Porque es este Braulio el que proyecta la Vita Sancti Emiliani hacia adelante y hace que la tradición emilianense se configure tal como la hemos conocido.
Y cuando digo de la tradición emilianense, estoy hablando de la propia vida del monasterio de Suso y posteriormente de la creación, la génesis y transformaciones sucesivas a lo largo de la historia de Yuso. Es decir, esta vida de San Millán, voy a decir en español, escrita por Braulio, es ese pariente lejano de este patrimonio de la humanidad que conocemos hoy en día, entendido este patrimonio de la humanidad no solo como las piedras que vemos, que están ahí, que son bellas y que son importantes, sino el espíritu que alienta esas piedras, el estilo de vida que alientan esas piedras y todo lo que realmente constituye la vida monástica más allá de la realidad física de un monasterio. Desde luego, la Vita de Sant'Emiliani es un clásico, se conocía, pero los clásicos necesitan siempre actualización y desbroce. Lo que ha realizado el profesor Javier García Turza es una magnífica labor de comparación de todos los textos que representan hoy en día la vida de Sant'Emiliani. Ha realizado ese estemma, ese árbol, esa filiación de esos textos, de dónde viene uno, de dónde viene otro, qué variantes, esa labor paciente de comprobar las variantes, de cotejar las variantes, de ver por dónde, a qué se deben esas variantes, es decir, un campo de estudio que oscila entre lo filológico y lo histórico, porque en el fondo son disciplinas que no tienen que tener tantas barreras como les hemos querido poner. La Vita, en este caso, del profesor Javier García Turza, también lo ha demostrado con sus otros estudios hechos en solitario en colaboración con su hermano. Para mí, profesor, es un honor siempre presentarte, porque contigo he aprendido mucho. Has sido mi profesor, has sido muy buen profesor conmigo, y desde luego poder, desde la Fundación San Millán, auspiciar, y además te agradezco la paciencia que tienes, pues, bueno, pues con todos los procesos administrativos que tienen entre medias la publicación del libro, que bueno, es un mundo editorial, siempre es así, auspiciar tus estudios, pues es para la Fundación San Millán, desde luego que un placer y un honor. Me gustaría transmitirte también el saludo de la coordinadora general de la Fundación, que no ha podido acudir por motivos personales, Almudena Martínez, que siempre está pendiente de que todo salga bien, así como María, que está aquí también hoy presente desde la Fundación para acompañarnos. Desde luego que son trabajos que hacen la Fundación más grande y que nos llevarán a todos, y con esto ya termino, a ese gran hito que nos va a acompañar el año que viene y para el cual quiero invitar a todos los presentes, que es la exposición Autoría. Este año, Dios mío, si es que ya ha llegado, el año que viene ya ha llegado, es este año, este es el lapsus, llevamos unos cuantos meses anunciándolo. Este año, en el mes de septiembre, tendrá lugar la exposición Autoría, que nos va a permitir entrar en contacto de una manera didáctica y contemporánea con esta realidad de los monasterios, con la historia del español desde sus orígenes hasta su realidad panamericana, y con el concepto de autoría, que nace unos pocos siglos más tarde con Gonzalo de Berceo en este mismo lugar. Profesor, la palabra es toda tuya y muchas gracias. Muchas gracias. Por alusiones. No te voy a decir cuántos años tengo, me da lo mismo. Bien, muy buenas tardes de verdad a todas y a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias al Centro Riojano por acogerme, por acogernos, ¿no?, con el cariño con el que siempre nos vemos aquí en Madrid. Es un auténtico disfrute. Y hoy, que es la vez que menos gente asiste a una de mis charlas, pues tengo que decir que no es que me alegre, pero sí que estamos realmente los que tenemos que estar, los mejores. A gusto. Los mejores. Y además, bueno, a gusto siempre. A gusto sí. A gusto siempre. Por lo tanto, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido José Luis, querida Gloria, querido Prior, queridos amigos. O sea, todos, no quiero dejarme absolutamente a nadie. Bien, decía antes por alusiones. Ha dicho una media mentira, o una verdad a medias, y es que el día 3 de septiembre, aquí el que suscribe se jubiló, de tal forma que ya no soy profesor de la Universidad de La Rioja. Ahora soy profesor honorífico de la Universidad de La Rioja. Es mucho mejor, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. O sea, te distancias de la burocracia y de la gestión. Es una auténtica maravilla, gestión y burocracia en la que todos estamos insertos siempre. Es una maravilla. Ahora puedo hacer lo que quiero, que es lo que me gusta, que es estudiar, pero sin ningún tipo de presión. Y por alusiones también a lo que decías tú, tiene muy buen recuerdo de su profesor,
porque hace muchos años ya de esto, hace ya unos cuantos años, ¿no? Precisamente en los años en los que yo me dedicaba con mi hermano Claudio, pues a estudiar los orígenes del romance. Y la primera vez que vine a esta casa, que creo que fue que se nos impuso la medalla de la Guindilla de Oro, fue en el 97 precisamente para hablar de los grandes glosarios, que aquello fue un salto cualitativo en el conocimiento de los orígenes enorme, noticia que desde luego atravesó las fronteras y nos puso como referencia pues en toda la zona, la América latina y por supuesto en España, y nos dedicamos a recorrer medio mundo dando conferencias sobre aquellos temas. Así que esta fecha la he dicho yo, 1997, ya ha llovido. Y has dicho una cosa que me ha suscitado pues ya ciertas reflexiones y sobre las que seguiré dándole vueltas. ¿Qué hubiese sido de San Millán sin la Vita Santi Emiliani? Pues probablemente hubiese supuesto la inexistencia de San Millán, por una sencilla razón: la inexistencia del monasterio, la inexistencia de ese monasterio. Vamos a ver, yo tengo muy claro que cuando en el año 923 aproximadamente, lo que hoy conocemos como La Rioja es conquistada por los asturianos y por los pamploneses, por Sancho Garcés I y por Ordoño II, para tratar de evitar... Vamos a ver, los musulmanes tenían unos problemas enormes para llegar de Córdoba a Santiago o a Castilla, atravesando lo que hoy es Castilla y León. Tenía grandes dificultades, porque era una tierra desorganizada administrativamente. Claro, las tropas se tienen que alimentar, eso está claro. De tal modo que lo que hacían siempre era subir a Medinaceli, por Medinaceli acercarse hasta el Ebro, y por el Ebro atravesar las Conchas de Haro, y ya estaban en Castilla. Y ese era el recorrido fundamental. Y claro, cuando Sancho Garcés I, bien digo, llega a La Rioja, la conquista, claro, ellos tienen que organizar el territorio que conquistan a los musulmanes. Eso estaba en tierra de musulmanes, pero eran unos musulmanes muy light. Eran los Banu Qasi, que habían apostatado, eran visigodos, eran los Casio, que habían apostatado 3 veces del Islam, con lo cual, bueno, eran unos chaqueteros impresionantes. Por lo tanto, yo desde luego, claro, como hipótesis de trabajo, apuesto, y así lo digo en todas las publicaciones, que desde luego el culto se siguió manteniendo, el culto cristiano se siguió manteniendo allí donde existía ese culto, con toda la claridad del mundo además, ¿no? Bien, y claro, cuando conquistan este territorio, van a dejar la administración no en los, digamos, tenentes laicos locales, que esos sí que eran musulmanes y que eran de poco fiar, sino que van a basar esa gestión en aquellos monasterios que históricamente venían existiendo desde hacía varios siglos. Y por eso San Martín de Albelda, que ahora están celebrando ficticiamente el nacimiento, porque dicen que nació en el año 925. No. El monasterio de Albelda nunca sabemos cuándo nació, pero desde luego es tan antiguo como San Millán de la Cogolla. Lo que pasa es que no tenemos ninguna referencia. En San Millán de la Cogolla la tenemos. De tal forma que probablemente, en el año 925, San Millán, si no hubiese sido por esta historia que permitió el mantenimiento del culto a un santo, no hubiese existido ese monasterio. Pero estamos haciendo historia hipotética y por lo tanto totalmente ficticia. No sabríamos. Desde luego no se hubiesen encontrado probablemente lo que se encontraron. Clarísimamente en el año 923 había allí un monasterio muy grande. Y yo siempre digo además, para
fundamental esto. Y es que 10 años más tarde, en el año 933, ya desde San Millán de la Cogolla, se empiezan a editar unos libros tan fantásticos, dícese por ejemplo las etimologías de San Isidoro de Sevilla. 10 años, 15 años, 20 años más tarde, me da exactamente igual. Labor que hubiese sido impensable, totalmente impensable, en un monasterio nuevo que acaba de surgir en el año 923 o 925 o 930 y cuya necesidad primordial es organizarse, construir un edificio, empezar a comprar o a recibir por donación tierras que les permitan sobrevivir, porque tú, como muy bien has dicho, querido José Luis, lógicamente estos monjes no se dedican al trabajo manual, por lo tanto dependen de unos servidores, de unos colonos, que son los que van a cultivar sus tierras. Y esto lo tienen todo resuelto ya, aparentemente, en el año 930-940. Y a partir de ahí, por supuesto, podemos hablar de docenas de obras que ya consta que existían. Por lo tanto, el planteamiento que has dejado caer pues me ha parecido lo suficientemente atractivo como para traerlo a colación. Bien, tenía aquí unas palabras, pero yo creo que ya no merece la pena aludir a ellas en relación a, pues eso, a mis orígenes. Yo, francamente, he trabajado sobre muchos temas, pero el que más me ha gustado desde siempre, también es cierto que es porque es el que más oportunidades y posibilidades te brinda, es el del monasterio de San Millán de la Cogolla. Lo que ocurre es que, bueno, pues son tendencias actuales de la historiografía, es decir, de la manera de hacer historia. Estudiar un monasterio o estudiar un santo, porque lo vamos a ver ahora mismo, no es estudiar a una institución o a una persona, si es la institución en donde se encuentran una serie de personas que están todo el día rezando. A esas conclusiones se llegan en unas cuantas líneas. Y si nos dedicamos a un santo, pues efectivamente, es decir, se pasa todo el día, eso se dice en 4 líneas. Es que la vida del monasterio es, digamos, la respuesta a cómo vive la sociedad que de alguna manera encarna, acoge a ese monasterio. Con lo cual, el sistema de estudio es universal. Estudiar las relaciones entre los monasterios, que este libro para esto ha sido fantástico, cuando aluda a los testimonios de los que me he tenido que servir, que se encuentran repartidos por todo el norte peninsular, en los monasterios de todo el norte peninsular, que en este momento, por supuesto, están desde Nueva York, pasando por Brasilia. Es decir, la desamortización hizo mucho daño, hizo terrible daño, ¿no? Por lo tanto, es una vida interesantísima que se escapa de la estricta vida religiosa. De hecho, cuando yo hice la tesis doctoral sobre el monasterio de Valvanera, con Ubieto, con el profesor Antonio Ubieto, que a algunos de vosotros os sonará, era un auténtico genio en su momento como medievalista. Cuando llegabas a la universidad y querías hacer la tesis con él, era la época de los monasterios. Enseguida te caía un monasterio, enseguida. San Millán de la Cogolla lo había hecho García de Cortázar en el 69, con lo cual ya adiós. Luego Valvanera estaba inédito, pues Valvanera. Y claro, ya te vas metiendo en un ámbito realmente trascendente, importante, que te lleva a concluir que en aquella época estaba muy de moda la ideología marxista. Todos los historiadores que se preciasen tenían que seguir la ideología marxista, que hizo que progresara muchísimo la historia. Pero claro, uno de los aspectos a los que aludía la historiografía marxista era: un monasterio es una fábrica.
Es decir, tienen un dominio gigantesco, y entonces lo que hay que hacer es estudiar ese dominio. Punto. Lo demás no importa. Oye, amigo, cuando empiezas a ver que efectivamente una parte importante de sus estudios, que los propició además ese tipo de ideologías, porque hasta entonces solamente los historiadores institucionalistas se habían dedicado pues, a la vida interior del monasterio. Claro, ya se había un marco ahí gigantesco de posibilidades. Y claro, en ese mismo momento pues empezamos a darnos cuenta que la vida cultural era también fascinante. Claro, ¿por qué ese monasterio se dedica a esas actividades de carácter intelectual a las que no tiene, o en las que no tienen cabida, pues por ejemplo, la nobleza de los siglos XI, XII, XIII, incluso XIV? Ellos no llegan ahí. ¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde están las universidades? Están en la iglesia. Es decir, que te dan una cantidad de posibilidades tremendas. Y en ese sentido, ya por centrarme, porque ahora son las 7:15 ya, y ustedes tendrán muchas cosas que hacer, y seguro que mejores. Que no. Pero ahí dicen que no. Lo que no queréis es mojaros. Bien, pues vamos a hablar ya vamos a hablar de mi libro. Vamos a hablar de mi libro. Vamos a hablar de mi libro, es falso. Es falso. Yo siempre lo digo y con gran orgullo, porque lo siento así, que este libro, bueno, pues sin los padres agustinos, y aquí está mi querido amigo José Ramón, sin su antecesor Pedro, sin la Fundación San Millán, sin Almudena, sin María, sin José Luis, sin mis hermanos, sin mis alumnos que me han tenido que aguantar hasta el 3 de septiembre, insisto, una fecha, es que es una fecha clave, me han tenido que aguantar, o sea, me han tenido que aguantar auténticas soflamas sobre mis santos. Ellos me sacaban temas a relucir con los que no estaban de acuerdo. Eso, hablar en alto a mí siempre me ha permitido reflexionar mucho. Es importantísimo esto, ¿no? Y a todos ellos os agradezco de verdad, y luego los que me aguantáis en las conferencias o en las charlas diarias, ¿no? Por lo tanto es una obra de conjunto, ¿no? Aunque luego, bueno, pues la firme yo porque alguien la tiene que firmar, ¿no? Bien, ha sido desde luego, como ya José Luis ha avanzado, un desafío muy complicado. Es un desafío muy complicado porque las copias, vamos a ver, esta Vita que me comentabas tú antes, Gloria, esta Vita, pues tú no vas a la librería y dices, oye, la Vita de Braulio, y te van a y te digo, mira, aquí está, del siglo VII. No. Hay que romperte los cuernos y dejarte los ojos mirando pues todos los códices medievales y modernos para ver si encuentras un ejemplar de esa Vita. Y claro, para este estudio, pues yo he tenido la suerte de, algunas ya las conocía, de encontrarme con 17 ejemplares, que es un número abultadísimo. Tenemos que pensar que es del siglo VII. Es del siglo VII. Aunque los ejemplares con que me he encontrado empiezan a existir en el siglo X. Ahora está muy de moda hablar de la memoria histórica. Esa falacia. Es una falacia. O sea, no hay cosa menos histórica que la memoria. La memoria es traicionera. La memoria es totalmente traicionera. Pero bueno, de alguna manera es un componente ideológico que se utiliza. ¿Qué quiero hablar de memoria histórica? ¿Qué quiero decir con memoria histórica? Pues quiero decir algo así tan sencillo como que era la imagen que los monjes quisieron que de ellos se tuviese en cada momento, que la sociedad tuviese en cada momento. Y para eso ellos crean su propio relato. Y claro, el relato más importante de todos, sin lugar a dudas, es la vida de su fundador. Y esto no lo pueden decir todos. El 99% de los monasterios españoles, por muy importantes que sean, me estoy refiriendo siempre a los antiguos, no sabemos absolutamente nada de su fundador. Albelda, Valvanera, San Prudencio de Montelaturce. Sí que hay tradiciones. Yo estudié hace poco tiempo la de Valvanera, maravillosa, la historia latina del siglo XV,
Y claro, pues sí te habla de una serie de fundadores, pero claro, se los ha inventado un señor en el siglo, un siglo antes o 2 siglos antes, pero se lo ha inventado. Y eso no es malo, porque lo que intentan es, ojo, allí donde no se conocen datos, donde no se tienen datos, tratar de explicar con esas invenciones aquello que es realmente inexplicable. En general no hay maldad en esos aspectos. En otros sí. En las famosas falsificaciones de San Millán, ahí vamos. Lo que pasa es que enfrente tienen un rival que es el obispo de Calahorra, que es exactamente igual de cruel. Entonces, bueno, pues oye, pues mira, si tú eres malo, pues yo también voy a ser malo. Y vamos a falsificar todo lo que sea. Por lo tanto, esto forma parte de esa imagen que se quiere que se tenga. Porque hay que pensar que a partir del siglo X y sobre todo en el siglo XI, la vida monástica, como la vida eclesiástica, es eminentemente competitiva. Pensemos que todo el mundo quiere ir en peregrinación a su santuario elegido. Y el gran santuario por excelencia en España es Santiago. Pero oye, ¿y si San Millán de la Cogolla se convierte en un centro de peregrinación importante, como lo fue hasta 1220-1230? Tenemos una documentación muy interesante a ese respecto. Pues vamos a intentar que los peregrinos, en vez de ir a Santiago, vengan a San Millán, o que vengan camino de Santiago. Y claro, todo eso se hace creando tu propio relato, tu propia memoria histórica. Creo que esto se entiende perfectamente. Claro, eso lleva un componente que dirían ciertos progresistas, eso tiene un componente económico, claro, pero es que cuanto más gente venga, mejores instalaciones tendremos, mayores reliquias podremos ofreceros para que recéis sobre ellas, mejores arcas podremos tener para conservar en ellas los restos de nuestros santos. Es decir, es un círculo vicioso. Si no hay dinero, ya sabemos que ni hoy, ni en el siglo VII, ni en el siglo XI se podía hacer absolutamente nada. No, el ser humano no ha cambiado nada desde que bajó del árbol. Eso lo tenéis que tener. Sí, no me mires así. No. Vamos a ver. Somos iguales. Somos exactamente iguales. La actitud del ser humano no ha cambiado absolutamente nada. Absolutamente. Bien. Entonces, volviendo otra vez al tema, a pesar de que esas fuentes son muy difíciles de localizar, y estoy convencido que van a aparecer muchas, muchas más que estas 17, hay que decir que Millán es un personaje de una trascendencia incalculable, pero no por lo que vamos a decir de él, sino por lo que va a suponer su obra, la obra de Braulio. Ya hablaremos. Estas obras de santos normalmente son, son copia a copie. Son las características de uno, se van adaptando a las de todos los demás. ¿A quién tenemos que copiar? A Jesús, ya veremos. Copiamos a Jesús. ¿Qué es más grande que Jesús? Bueno, pues aquí en San Millán de la Cogolla vamos a tener a un personaje que es como Jesús y que ha hecho los mismos milagros. Pero es que además tiene una trascendencia indiscutible porque gracias a él cristianiza todo el territorio y además va a crear el centro espiritual que todavía, que esto es mucha suerte, que todavía hoy sigue existiendo, que esto no lo pueden decir todos los monasterios. Fijaros, en el caso de La Rioja, ni San Prudencio de Montelatuce ni el de Albelda, que son contemporáneos, no pondría la mano en el fuego, la tuya sí que la pondría. ¿Qué le habré hecho yo? Pero seguro que son contemporáneos, es decir, son todos tardorromanos, son de época de transición entre el mundo romano y el mundo medieval. Bien, tengo que decir que cuando yo me planteé esta obra, no existía una obra similar. Hacía 50, 70 años que se habían hecho ediciones bastante pobres de la Vita Sancti Emiliani por grandes personajes, lo tengo que decir. Pero claro, cuando yo me meto en este proyecto, había aparecido una cantidad ingente de estudios sobre esas ediciones de Vitas de hace 50, 70 años, y estudios de carácter
histórico, contextual, tanto sobre Braulio, sobre el autor, como sobre el territorio en el que nos estamos centrando. Y claro, yo lo que quise, de alguna manera, es de dar mi tesis a partir del estudio de la propia Vita y, por supuesto, de todas las conclusiones a las que habían llegado tanto literatos como historiadores que habían trabajado hasta ese momento. Por lo tanto, con estos materiales historiográficos, pues me dediqué a hacer esta Vita Santimiliani, escrita por Braulio hacia el año 640, obispo de Zaragoza. Una edición y estudio. Bien, como resumen, tengo que decir que Braulio, obispo de Zaragoza, es decir, ya para empezar, aquí no voy a decir una palabra malsonante, pero ya tiramos por alto, ¿no? Es uno de los personajes, tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista cultural, más importantes del mundo visigodo tras San Isidoro de Sevilla. De tal forma que cuando muere San Isidoro de Sevilla, o Isidoro de Sevilla, el gran crack que va a quedar en la península ibérica es San Isidoro. De tal forma que el mero hecho de que la historia la haya escrito él, ya es un punto importante digamos, de explosión, de desarrollo, de expansión de esta Vita de San Millán. Bien, un personaje, San Millán, del que sabemos nada, muy poquito, que parece que vivió entre el 473 y el 574. Bien, en esta época, para ser santo, una de las características fundamentales es que fuese centenario. Es así, o sea, es uno de los... son todo clichés. Entonces, bueno, pues hay que cuadrar, entonces, bueno, pues así cuadra, 101 años, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos de él? Pues que pasó una gran parte de su existencia en soledad, que se dedicó a la vocación a la que fue llamado. Esto, el texto lo deja muy claro. La geografía, es decir, una geografía es la vida de un santo, por eso el libro se llama Vita. Esta geografía lo presenta como un modelo de bondad, de ejemplaridad, un compañero maravilloso, muy generoso, atención, tanto para los poderosos como para los siervos. Tengo que decir que en este momento, y para que se vea cómo van evolucionando las vidas de los santos, estoy acabando, aunque no sé cuándo lo acabaré, la vida de San Felices, del que tampoco sabemos absolutamente nada. Pero cuando digo nada es nada. Ay, pero la vida ya cambia. Las vidas ya cambian. Aquí, el santo y la aristocracia se sienten muy calentitos, unos junto al otro y el otro junto a los unos. Ya con San Felices, cuando se narra la vida de San Felices, el maestro de San Millán, claro, esta vida es aproximadamente de hacia 1090, Grimaldo dice que la escribe en 1090, es un poquito más tarde. Bueno, los datos que da de la traslación de los restos son de 1090, la puede escribir hacia el año 1110, etcétera, etcétera. Ahí entonces ya el santo se siente muy calentito al lado del rey, y viceversa, y nos damos cuenta que hay un salto cualitativo gigantesco. Y claro, tanto a los pobres como a los ricos, es decir, a los hacendados, San Millán les va a tratar de alguna manera de curar su salud. Claro, para una persona sea santa tiene que tener muchos milagros, o tiene que hacer muchos milagros. Y entonces, en todos esos milagros, pues desde luego aparece curando tanto a hacendados como a gente muy pobre. Y desde luego haciendo muchísimos milagros. Sabemos pues una cantidad de milagros gigantescos que hizo, que luego se van a ampliar. Claro, estos milagros, como luego diré, son sacados directamente del Nuevo Testamento.
clarísimamente. Les cambiamos los nombres y se acabó. Pero claro, que mejor que imitar a Jesucristo. Eso está muy claro, ¿no? Y luego, pues Ferrandus, un tal monje Ferrandus, allí por el 1230, 1240, pues se va a sacar de la manga otro sinfín de milagros que enriquecen de alguna manera. ¿Y por qué? Antes he hablado de la lucha entre San Millán y Calahorra, y el obispado de Calahorra. Claro, cuando se hacen esas falsificaciones necesitamos no solo enfrentarnos, esas falsificaciones a las que me refiero, son escrituras de propiedad. No solo nos tenemos que enfrentar al obispo diciendo, oye, aquí están las escrituras de propiedad, que nos acabamos de inventar ahora mismo, de unas tierras que sí que posee el monasterio, pero a la escritura de propiedad las hace, sino que además te tenemos que decir que tenemos al santo más grande que hay en muchos kilómetros a la redonda, cosa que en Calahorra no tenéis prácticamente a nadie. Ese intento de desequilibrar si me permitís, al enemigo, que en este caso lo es. San Millán de la Cogolla, toda su vida, hasta la desamortización, ha luchado por mantener su independencia. Un año antes de la desamortización, que iban a desaparecer del todo, todavía está luchando por la independencia del monasterio contra el obispo de Calahorra, que el obispo de Calahorra los quiere absorber, ¿no? Y claro, con esta vida, pues ¿qué es lo que quiere Braulio? Pues promover la imagen de San Millán, clarísimamente, inspirar su devoción, que lo logró de forma unívoca, ofrecer a los religiosos y a la sociedad del entorno modelos de comportamiento ético y espiritual, impulsar su santidad, tanto en el ámbito popular como en el ámbito eclesiástico, y por supuesto propagar su culto. Pensad, como decía antes, que si hoy San Millán existe con muchas posibilidades es porque esta vita propagó el culto, permitió que ese culto permaneciese vivo durante tantos siglos. Bien, voy a pasar por encima, desde luego, toda la segunda parte. Los 200, para aquellos interesados en el libro, os recomiendo encarecidamente que lo adquiráis, porque para eso estoy aquí. Lo digo, por favor, en plan irónico. Hay una parte eminentemente filológica, que ya lo ha comentado José Luis, en la que estudio, comparo, y de esa comparación hago una edición crítica, de ahí lo de edición crítica y estudio, de lo que para mí es el texto que supuestamente pudo escribir Braulio. Pensad, por favor, que cuando se copia un texto desde el siglo VII hasta un ejemplar del siglo XVIII o XIX que me he encontrado, pues lógicamente se van a cometer dislates, se van a cambiar conceptos, porque el latín, al pasar los siglos, va cambiando. Normalmente los copistas, en diversos siglos o en distintos siglos, van a saber mucho latín. En el XVI, por ejemplo, se sabe mucho latín. Y entonces lo corrigen, o sea, se atreven a corregirlo. Y entonces, claro, esas correcciones del siglo XVI, lógicamente no cabían en la cabeza de Braulio. Bien, pues a eso me he dedicado en las últimas páginas, en las 170 páginas del libro. Pero las 200 anteriores son un estudio, que a mí me parece francamente, bueno, pues agradable de leer. ¿Qué voy a decir yo? Lógicamente. Pero yo creo, por lo que me ha dicho todo el mundo, y porque se lee con cierta facilidad. Bien, pues entonces, en esta segunda parte, de la que voy a hablar muy poquito, está formada por estos 17 códices que, atención, en su día existieron en San Millán, por supuesto, en San Millán, pues como tiene que ser. En San Millán nos encontramos los más antiguos, eso ha sido circunstancial, encontramos los más antiguos, se han conservado. Pero también en Silos, pensad por favor que desde que Santo Domingo llamado de Silos, Santo Domingo de Cañas, se tiene que marchar a la fuerza hacia los años 40 del siglo XI de San Millán, y es nombrado abad del monasterio de San Vicente, que luego será de Silos. Claro, las relaciones entre los dos monasterios van a ser ingentes, de tal forma que todo lo que existe en un monasterio a nivel bibliográfico va a existir en el otro, y viceversa. Y claro, enseguida nos vamos a encontrar con varias ediciones de la Vita Sancti Emiliani en Silos. Pero las tenemos en Toledo, en la iglesia primada,
las tenemos en Segorbe, las tenemos en Coimbra y en Alcobaça, en Portugal. No, para pasar a Portugal yo he rastreado diversos testimonios que aparecen por el camino. Claro, lógicamente allí no llegan, no va un señor con el libro debajo del brazo, sino que va pasando de monasterio a monasterio este tipo de publicaciones. Y luego, para terminar, nos encontramos dos, una en Montecassino y otra en Roma. Claro, es que realmente el itinerario es muy grande. Bien, no me voy a meter en esta parte más, sino que directamente voy a entrar a lo que es la vida de San Millán. Bien, antes os he hablado del santo, y ya os he dicho que del santo no sabemos prácticamente nada. Todo lo que sabemos son hipótesis de cuántos años podía tener cuando entró de aprendiz de San Felices, pues igual unos 20. ¿Y esto por qué? Bueno, pues suponiendo que nace en esta época, pero todo esto son suposiciones, o sea, no sabemos absolutamente nada, aunque se han dicho todo tipo de realidades que son inconsistentes porque no se pueden sostener, ¿no? La vida de San Millán, como la vida de todos los santos de esta época, y prácticamente todos los medievales, yo os aconsejaría que leyeseis vamos a ver, las vidas de Giacomo de la Vorágine, que es la leyenda dorada, que es una gozada, es incluso divertimento, es un divertimento. Porque claro, como vivimos en una sociedad competitiva, pues si hablamos de las columnas en las que los santones se situaban en Siria, para alejarse de la sociedad, pues claro, cada santo se construía su columna más alta para estar más alejado y para ser más que el otro santo. Es decir, cosas realmente sorprendentes y curiosas. Por lo tanto, la mayor parte de estas vidas son esquemas, son clichés. ¿Y clichés de dónde? Esto es lo interesante, ¿no? Bueno, pues en Egipto, en Siria y en Palestina, retomando las palabras que has dicho tú antes, lógicamente a partir del siglo III y IV, pues ya pues no hay mártires. Anteriormente no hubo los que se nos viene diciendo, es decir, eso cada vez se está desmontando más porque forma parte del relato de la propia Iglesia. Y claro, cuando empiezan a desaparecer los mártires, nos tenemos que acoger a otras figuras. Y estas figuras normalmente son las de los eremitas o las de los ascetas, a los que, bueno, se les suele llamar confesores. Y por lo tanto, la Iglesia les va a dar tanta importancia aún más, o la misma, que a los anteriores, ¿no? Y claro, son los santos no mártires. ¿Y a qué se han dedicado? Se han dedicado a una vida ascética durísima. Uno lee esta vida, no. Joder, realmente, San Millán fue una persona que si fue tal cual se plasma, no, es que no vivió, que realmente no vivió, ¿no? Todo el día orando, todo el día contemplando. No digo todo el día un ratito, es que estoy hablando de 80 años. Es decir, toda una larga vida. Y claro está, aunque San Millán para mí, la Vita Sancti Emiliani es la más importante, no es la única de época visigoda. Tenemos los padres de Mérida, que hay varias, la vida de San Fructuoso, el Obitus, la muerte de San Isidoro de Sevilla, la compilación que va a hacer Valerio del Bierzo en el siglo VII, etcétera. Es decir, y todas ellas van a tener el mismo corte, o sea, prácticamente van a ser, no digo idénticas, pero van a ser muy similares. Lo único, que esto es lo que me importa a mí relatar en esta Vita, es que cada una se va a adecuar a su espacio geográfico, que eso es lo importante. Por lo tanto, la mayor parte del contenido de estas vitas en relación a la vida del santo, es decir, a lo que es el santo, son lugares comunes, son tópicos. Son tópicos. Si uno lee a San Pascasio de Dumio, pues San Pascasio fue un eremita que se pasó la vida rezando y se pasó la vida en contemplación. Punto. Es un modelo totalmente arquetípico. Pero
Braulio le va a dar una especial importancia dentro de esta vida, a la conversión. Y esta conversión no es que él no fuese cristiano, sino que él a lo que se va a convertir es a una nueva vida. Él, pues, el texto dice que era pastor, pero claro, yo no puedo ni creérmelo ni no creérmelo, pero es que queda muy bucólico, realmente es muy bonito. Y sobre todo ya cuando es precioso, es cuando uno ve las arquetas de San Millán. Es que ya eso es fascinante, ¿no? Ver las obras que se realizaron hacia 1060 a partir de esta vida, ¿no? Entonces se nos dice que era un pastor, y que se va a convertir a una nueva vida junto con su maestro Felices de Bilibio. Claro, a partir de ese momento ya entramos dentro de ese topoi, dentro de esos lugares comunes. Se retira a la montaña, en donde va a pasar la mayor parte de su existencia. Y aquí me encuentro con una contradicción. Antes veníamos hablando muy sesudamente en el viaje que el ser humano es pura contradicción. Bueno, pues también se contradice Braulio. A pesar de estar perdido en la montaña, por ahí, a no sé cuántos kilómetros de San Millán de la Cogolla, hoy se subía a San Millán de la Cogolla, en el cochazo, pues cómodamente. Pero claro, entonces no. Y ya no te digo nada perdido en lo que supuestamente es el santuario del santo, y ya no digamos en Suso. Había que subir a Suso entonces, y quien conozca a San Prudencio de Montelaturce, había que ir a San Prudencio de Montelaturce, subir y bajar. Es decir, que era realmente complicado. Pues digo que hay una contradicción muy curiosa, porque es una metáfora, y es la popularidad social que adquieren los santos y que adquiere San Millán. Es decir, cuanto más se aleja, cuanto más se sube en esa columna, como Simeón el Estilita, cuanto más arriba está, más famoso eres y más gente te sigue. Claro, aquí uno se plantea muchas cosas. Bueno, de tal forma que en la historia latina de Valvanera, pues se dice que allí con los santos, que había 100 y pico religiosos junto a ellos. Cifra, por supuesto, totalmente inventada, de que van a vivir. Claro, un día lo puedes pasar con un sándwich de no sé qué, pero hay que estar ahí al pie del cañón, y un día puedes comer miel del árbol, pero al día siguiente pues ya te entra la hambruna y te vas a casa, ¿no? Es decir, hay que contextualizar la mayor parte de las cosas. Bien, hasta tal punto fue famoso que su fama va a llegar a lugares tan lejanos como hasta la ciudad de Amaya, que está en el norte de Burgos, una ciudad a mitad de camino entre lo mítico y lo real. Realmente existió, pero está cargada de mitología, conquistada por ahora no me viene a la cabeza. Además esto lo dice San Braulio. Y hasta Tarazona, pues, un recorrido. No, pensemos por favor que no hay teléfono y que no hay coches, que hay que bajar en caballería o andando. Es decir, que es una distancia realmente importantes, ¿no? Y por último, no sabemos más. Y por último se nos va a decir que obra muchísimos milagros. Pero claro, fijaros, sana a numerosos enfermos, la mayor parte cieguitos. Si nos fijamos en el cenotafio maravilloso de Suso, pues allí aparecen infinidad de personajes ciegos con su perrito, con su lazarillo. Realmente es que son imágenes tiernas. Pues él se va a dedicar especialmente a echar demonios y a curar a ciegos. A curar. ¿Jesucristo qué hizo? Lo mismo, exactamente lo mismo. Predice la destrucción de una ciudad, Cantabria, no el monte Cantabria de Logroño, ni muchísimo menos, sino probablemente incluso la propia Amaya. Claro, Jesucristo lo que va a hacer es predecir la destrucción de Jerusalén, destrucción que se producirá hacia el año 70-71, que es cuando se va a producir la gran diáspora, la primera gran diáspora que se conozca de los judíos por todo el mundo, ¿no? Especialmente por Europa, llegaron hasta España. Y por supuesto, da de comer y de beber
a los hambrientos y a los sedientos. Es que son milagros clavados a la vida de Jesús. Claro, es que qué cosa más grande que parecerse a Jesús. Pero, de alguna manera, alguna originalidad tiene que haber. Y es que a San Millán se le predice la hora de su muerte. Esto es un hecho fundamental, que solamente se produce a esos santos grandes de la Iglesia mundial. Que Dios le avance cuándo te vas a morir. ¿Por qué? San Martín de Tours, por ejemplo, le pasa exactamente lo mismo. Porque a partir de ese momento, ya que había vivido una vida durísima, pero muy dura, a partir de ese momento se pone todavía más las pilas para hacer de su vida algo todavía mucho más de agrado a Dios, o mucho más agradable a Dios. Está todo perfectamente hilvanado. Tengo que decir que Braulio era un sabio, era un tío realmente que no da puntadas sin hilo prácticamente a nada, como vamos a ver. Bien, vamos a ver que me paso una página. Es que me he comprado una impresora que imprime por las dos páginas, por las dos caras, y entonces estoy perdido. Vamos a ver que esta me parece que sí, que ahora vamos bien. Bien, nos narra unos hechos interesantísimos desde el punto de vista histórico, Braulio, sobre la propia escritura de la obra. Claro, vamos a ver, hoy uno pues tiene ordenador, baja abajo, compra unos folios para imprimir en ellos y lo resuelve todo volando. Entonces era todo muy complejo. En el siglo VII, desde luego, es posible que ni siquiera hubiese pergamino, que tuviesen que recurrir al papiro todavía. Porque el pergamino en la península, en Europa en general, va a sustituir al pergamino con la llegada de los musulmanes. Pero claro, estamos en el siglo V, ¿esto? Que esto es muy anterior. Por lo cual, claro, tratar de localizar los originales es materialmente imposible. Y escribir una obra tenía que ser realmente algo complejo. Bien, ¿qué criterio sigue a la hora de escribir la obra? Pues algo realmente que hoy podríamos decir científico. ¿Qué va a ser? Bueno, tengo que partir de la base siguiente. Y es que en el monasterio, ya hablaré de ello, que acaba de crear San Millán ya no existe, obviamente, está de abad un hermano de Braulio. Eso nos vincula a San Millán. Alguien podría plantearse, bueno, ¿y qué hace un obispo de Zaragoza escribiendo sobre San Millán de la Cogolla, un monasterio perdido allí en la montaña, en el bosque? Bueno, pues sí, hay un hermano allí, ¿no? Bien, entonces, el hermano va a coger a una serie de personajes que fueron contemporáneos a San Millán, es decir, que lo conocieron y que supieron de su vida, y de alguna manera, lo que podríamos decir hoy, les va a hacer un tercer grado sobre la vida de San Millán. Les va a preguntar sobre ellos. Y no solo eso, sino que una vez que termina la obra, le manda a su hermano, le manda la obra para que la corrijan. Ya me gustaría hoy que esta seriedad existiese en la mayor parte de los libros, y ya no digamos del periodismo que hacemos y que se hace, ¿no? Ya me gustaría todo esto. Claro, por lo tanto, las noticias son de primera mano y, desde luego, se ha mandado corregir en el caso de que hubiese algún tipo de problemas. Como siempre pasa, y desde luego los que conocéis bien a Gonzalo de Berceo no se cansa de decir: yo soy un humilde escritor. Mentira, es un soberbio escritor, vamos, por favor. Entonces, a Braulio le pasa lo mismo. Yo, pobre desgraciado, ¿cómo este pobre desgraciado va a poder escribir tanto milagro que realizó este personaje, que ni siquiera la retórica de Cicerón podría captar la esencia de estos milagros? Esto lo hacen por pura retórica. Realmente escribe como los ángeles, es que los ángeles saben escribir, escribe francamente bien. Todo esto lo va contando él a lo largo
de su obra. En cuanto a la lengua, él dice claramente en el texto, este libro es para la comprensión de todo el mundo. ¡Pum! El latín es un latín que Cicerón no creo que llegase a escribir nunca. Vamos, yo creo que se puede equiparar al de Cicerón, porque el latín del siglo VII es un latín excelente, excelente, excelente. Y claro, eso que digo aquí ahora rápidamente, pues me ha llevado a reflexionar durante muchísimo tiempo, y en este sentido pues tengo que decir que estas reflexiones con mi hermano Claudio, por supuesto, que es el filólogo, en relación a la lengua en que esta vita, que está escrita en un latín ampuloso, repleto de frases extensas, embrolladas, etcétera, etcétera, que son las propias del siglo VII, ¿cómo se pudo dirigir a los religiosos, no quiero hablar de monjes todavía, a los religiosos que sabían o muy poco latín o absolutamente nada? Y ya no digamos a la gente de fuera. Esto no quiere decir que no hubiese muchos religiosos que supiesen muchísimo latín. Si lo sabía Braulio, ¿por qué no lo va a saber algún religioso? Pero no era lo general. Y claro, ¿en qué idioma se dirigía la persona que leía este texto? El religioso que leía este texto, por ejemplo, en la fiesta de San Millán. En ese latín, difícilmente. Porque probablemente no hubiese enterado nadie de nada. Por lo tanto, y aquí nos metemos ya en el tema de las glosas, probablemente lo que se hacía era de alguna manera relativizar la importancia de este registro idiomático y ponerlo en un registro mucho más sencillito, para que pudiese llegar pues, a una gran parte de personas. Porque claro, es que es una obra que incita al ejemplo, o que te lleva al ejemplo. Claro, lógicamente en ese latín difícilmente se puede. Oye, os estoy resultando muy pesado. No. Que he visto alguna boca que se abre y digo, tate. Y luego eso... Pero será por hambre o algo así. Ganas de vino, un vinito. Es que no me está pareciendo tan complicado el latín. Y porque lo estás leyendo en la edición. Presidente, buenas tardes. Muchas gracias por... Claro, sí, pues o mucho mejorado o la edición ya la va. Bien. Que vuelvo. Además, si importante es el texto desde un punto de vista espiritual y religioso, también nos sirve. Antes os he hablado de San Felices, la presencia de los reyes, la presencia de los nobles. Bueno, pues aquí él deja entrever, Braulio, los graves problemas que la monarquía visigoda. Pensad que cuando los musulmanes llegan a la península ibérica, se van a encontrar a nivel político un erial absoluto, una España dividida en dos fracciones, en dos banderías políticas terribles, y ellos no tienen ningún inconveniente. Por eso se duda de que la península ibérica se conquistase. Hay mucha gente que lo pone en tela de juicio, sino sencillamente que aquí, entre los que había y los que llegan, pues se dan un paseo. En ciertas partes se dan un paseo total. Y claro, cuando Braulio habla de las dificultades que tiene a la hora de escribir esta obra, se refiere a que él toma partido por uno de los candidatos al rey, por Chindasvinto, que va a ser el rey, frente a otros reyes, frente a otros candidatos. Y claro, en el momento en que tomas partido, siendo obispo como era de Zaragoza, pues como te salga mal la jugada, ya sabes que acabas en el destierro. Acabas de archivero en el pueblo más miserable, con seguridad. Y claro, todo esto lo podemos ver a partir de esta obra. Pero más todavía, porque nos permite conocer hasta qué punto el cristianismo, claro, estamos hablando del siglo VII, el cristianismo en la península ibérica podemos decir que ya ha entrado, aunque luego hay que matizar, ha entrado ya a partir del siglo IV. Ahí tenemos el obispado de Calahorra, con muchísimas dudas. O tantos otros obispados.
y había llegado al Valle del Ebro. Pero claro, el Valle del Ebro estaba parcialmente cristianizado en los siglos VI y VII, especialmente en la época de Braulio y de San Millán. Claro, Calahorra estaba como sede, de Calahorra sabemos alguna cosa, hay textos muy importantes. Sin embargo, al margen de las ciudades, que hay muy poquitas, tenemos que pensar algo que quiero que entendáis como algo general para toda Europa hasta casi mediados del siglo XX. Europa y la península ibérica está poblada por sustratos totalmente dispersos. Uno cuando va al País Vasco, caseríos. Cuando va a Cataluña, masías. Si va a Cantabria, vemos por allí las ganaderías perdidas en la montaña. Si vamos a Asturias, lo mismo. Así era la península ibérica y era Europa hasta los años 50 y 60, que empiezan las grandes urbanizaciones, las grandes industrias en las ciudades, que son las que atraen a toda esta población, que a su vez pues, va creando núcleos más pequeños, se va asentando en otros lugares. Y así lo que tenemos que ver. Claro, en el siglo VI y VII en Calahorra se asienta el cristianismo, pero claro, ¿en base a qué se va a asentar en la demanda? ¿O en el Valle del San Millán? ¿O en el Valle del Najerilla? ¿O en el Cidacos? Es muy difícil, es francamente difícil. Pero claro, para eso estaban los obispos. Luego los obispos llegaban a las aldeas, los obispos no podían entrar dentro de... Es una tarea que está muy bien estudiada, por la que se sabe que clarísimamente los obispos no se metían en el bosque donde pues vivía muchísima gente, pero unos eran herreros, otros se dedicaban a fabricar carbón, es decir, pastores, etcétera, etcétera, pero era gente totalmente dispersa. Claro, es muy difícil llegar a ese ámbito. Y entonces, ¿quién hace la evangelización de esos territorios? Pues se hace a partir de dos elementos fundamentales. Las vilas romanas, no las villas, las localidades, para que nos entendamos bien, un cortijo. Todo el mundo sabe que es un cortijo andaluz. Una casa donde vive el señor, y luego una serie de casas donde viven los criados. Y luego los apriscos para el ganado, etcétera, etcétera. Pues eso es una vila, eso es una villa romana. Que en La Rioja pues cada vez se están descubriendo más, en Navarra, etcétera, etcétera, porque cada vez se está viendo más sustratos arqueológicos interesantísimos. Pues bien, a partir de esas villas, sabemos clarísimamente que se asienta el cristianismo, porque los primeros conversos claros, desde luego van a ser siempre los grandes hacendados de estas villas. Ojo, en el momento en que se convierte el emperador de Roma al cristianismo, el cristianismo es una conversión social. Todos los súbditos ya son cristianos. A ver, ¿qué cristianismo pueden tener unas personas que no han oído hablar de Cristo nunca? Pero ya desde el momento en que el señor, es decir, el aristócrata de la vila, se convierte al cristianismo, por supuesto, todos los siervos son ya cristianos. Claro, de ahí los problemas que nos vamos a encontrar ahora con la vila de San Millán. Bien, el otro elemento, junto a las villas, van a ser los eremitas. Conocemos a San Millán. En nuestro territorio prácticamente no hay ninguno más conocido con potencia. En la historia latina de Valvanera que os hablaba antes, se habla de infinidad de ellos, pero claro, estamos hablando del siglo XV. Del siglo XV, haciendo alusión a lo que pasó en los orígenes del monasterio, que nos suelen decir, bueno, pues, algunos dicen que la Virgen de Valvanera la hizo San Lucas. Ahí lo dejo. Obra de San Lucas que se te quede claro que es obra de San Lucas. Del siglo XII o XIII, pero obra de San Lucas. Y entonces, claro, es el personaje fundamental. Por ejemplo, sabemos que el obispo de Tarazona, del que luego volveré a hablar,
porque tiene una parte importante en esta obra, va a tener, dentro de sus posesiones, en Berceo, va a tener una iglesia particular. Pensad, por favor, estos son esquemas que hoy en día se nos rompen. Lo eclesiástico, lo laico y lo eclesiástico no están separados como están separados hoy. Lo eclesiástico y lo laico están totalmente unidos. De tal forma que, en este caso, es el obispo el que tiene una iglesia. Pero es que luego vamos a ver cómo hay otros aristócratas que tienen su propia iglesia, pagan a sus sacerdotes para que digan misa en su iglesia. Y es una forma en aquel momento que aprovechaba la iglesia con mayúscula, aquí ya pongo iglesia con mayúscula, para expandir al cristianismo. Por lo tanto, son los dos elementos fundamentales. Me estoy alargando y es por no leer, por no leer, por lo tanto me voy a poner las pilas para acabar pronto ya. Además, nos permite esta vita ver las divisiones religiosas que existían entre los propios practicantes. Había una conciencia religiosa muy distinta entre los propios cristianos. Yo creo que Braulio se ceba, y digo que se ceba, con el obispo de Tarazona, con Dídimo. El obispo de Tarazona es el que en un momento determinado va a coger a San Millán y le va a decir: oye, que tú eres más famoso que yo, que es que estás haciendo una labor catequética más importante que la mía. Pero claro, los obispos, entre otras obligaciones, tienen la obligación de institucionalizar a todos estos eremitas, que claro está, el que te salía bueno. Pero pensad la cantidad de burradas que podía hacer una persona perdida en el monte toda su vida, sin ningún tipo de dirección espiritual por parte del superior. Entonces lo que va a hacer Dídimo, como lo que van a hacer la mayor parte de los obispos, es tratar, oye, de llevarlo a su redil, de institucionalizarlo. Y entonces allí, por eso digo que se ceba Braulio. Braulio, desde luego, va a utilizar a San Millán para echarle en cara al obispo y sobre todo a los sacerdotes de la iglesia de Berceo. Claro, Berceo hoy es una localidad, entonces sería una vila de las que os he hablado antes. Es decir, sería un lugar en donde vivía un señor o un delegado del obispo que tenía, pues eso, un caserío y una iglesia. Y ahí tiene sus sacerdotes. Claro, estos sacerdotes se dedicaban a bien vivir. Estos sacerdotes trataban, de alguna manera, de aumentar el capital de sus diezmos. Y claro, cuando llega allí San Millán, dice: ¿pero esto qué es? Y además el obispo lo manda como responsable de la iglesia. Claro, aquí me planteo yo qué preparación intelectual tenía y eclesiástica podía tener San Millán para que lo utilizase como responsable de la iglesia. Claro, según llega allí, rompe con todos los sacerdotes, entrega todo el dinero de la iglesia, los diezmos de la iglesia, entre los pobres, y claro está, ¿qué hace Dídimo? Pues le da la patada en el tafanario y lo manda otra vez al bosque, lógicamente. Y aquí quiero contar una anécdota que me parece simpaticísima, a mí, que soy muy rara. Hay una zona de Francia que me fascina, que es toda la zona de las Landas, Burdeos. Entonces ahí nos vamos a encontrar un pueblo que se llama San Millán, Centemilión, que cumple con todos los requisitos que cumple San Millán de la Cogolla, con todos. Cuevas, un eremita. Allí tienen una ventaja sobre nosotros, y es que tienen la mayor iglesia monolítica del mundo. ¿Qué es una iglesia monolítica? Es una iglesia
excavada en la roca. Una iglesia, vamos, donde cabe un campo de fútbol. No sé si alguno de vosotros ha estado. Cabe un campo de fútbol. Lo que pasa es que la iglesia nueva, barroca, la han construido encima y entonces hunde la cueva y han metido en medio una columna como toda esta habitación de cemento hasta arriba que destroza la perspectiva, una pena, ¿no? Y allí nos vamos a encontrar a un San Millán que parece ser que es del siglo VIII, esta tradición llegaría por el Camino de Santiago, obviamente, que parece ser que es del siglo VIII, de la época de Carlomagno, y no es, él no es, perdón, él es eremita, pero él no va a entrar de sacerdote o de religioso en ninguna iglesia, sino que va a entrar como panadero por cuenta ajena en una panadería con un señor, un tío adinerado. ¿Y cómo acaba la historia? Pues lógicamente, él llega allí y ¿qué hace con el pan? Pues entregarlo entre los pobres. Es decir, la historia es la misma, lo que pasa es que la han contextualizado en el lugar correspondiente. Y sé que hay otras San Millán en Italia que no he localizado y que tengo que ver también la historia, porque quiero hacer una historia contrastiva porque me parece de lo más, a mí divertido, me parece de lo más curioso. Claro, lógicamente, ahí Braulio da a entender esa lucha entre una iglesia que no hace más que mirar hacia adentro y la iglesia que representa a San Millán, que es hacia la que hay que tender, que es la de la ayuda al prójimo. Esa es la importante. Pero aparte de esto, esta historia pues me ha permitido ver cómo en el entorno de San Millán, como no puede ser de otra manera, siguen vivas las pervivencias de las prácticas paganas. Y a esta conclusión, pues yo creo que se puede llegar de forma muy fácil. Vamos a ver cómo Jesucristo hizo infinidad de exorcismos y echó a muchos diablos de los cuerpos de las personas. Pero claro, quizá la diferencia es que el demonio que se le aparece siempre a San Millán es un demonio con forma de hombre y que se le enfrenta a San Millán físicamente. Ojo, y San Millán no se queda atrás. Que San Millán, en cuanto se pone a rezar y adquiere la fuerza de Dios, si tiene que coger por los hombros al demonio, lo coge. Y hay una imagen maravillosa en las arquetas, que es la de Honorio, que cuando va a su casa al valle de Ocón, al valle de Ocón, a Parpalinas, cuando va a su casa y exorciza al demonio, no de las personas, sino de la casa, es decir, que tanto los sirvientes como probablemente Honorio empezaba ya a caer dentro del paganismo. Claro, si hoy somos una sociedad totalmente supersticiosa y cercana a ciertas prácticas paganas, imaginaos en aquel momento, cuando ya he dicho que la mayor parte de las conversiones eran sociales, que no había catecumenado. Entonces, claro, los demonios, cuando se les echa de la casa, lo que hacen es apedrear a San Millán, y San Millán está abajo tirándole, moviéndole las piedras de una forma, me parece una imagen realmente fascinante, sorprendente. Él es hombre y además cuenta con la gracia de Dios y por lo tanto tiene ese poder. Entonces él se va a dedicar clarísimamente a echar estos demonios que en el fondo son la representación clara de esas personas que están abandonando el cristianismo y que se están acercando, ya no digamos al paganismo, sino sencillamente a prácticas paganas. Porque luego yo he analizado en el libro la cantidad de topónimos, tanto vascos, euskeras, como castellanos, que reflejan sobre todo fuentes donde las ninfas iban a bañarse, y donde se puede ver clarísimamente la presencia, todavía hoy en la toponimia, es decir, que todavía esos nombres de lugares existen, de esta vida totalmente pagana. Entonces, claro, San Millán se va a dedicar, como lo va a hacer pues tantos eremitas a partir del siglo VII, a sacar de su cuerpo, no los demonios, porque pensad por favor que cuando echa las costumbres paganas de las personas, esas costumbres paganas se han insertado en las personas gracias al demonio.
Entonces, claro, lo lógico es echar es una gran metáfora la que está utilizando aquí San Millán. Bien, ya no sé dónde voy, porque quiero terminar ya rápidamente, voy a las 8 ya. Bueno, que hemos empezado tarde, ¿no? Hemos empezado. Además, tú has hablado mucho. He hablado. Perdona. Bien, y claro, otro de los elementos fundamentales de esta obra es la de la creación del monasterio, que para mí es, pues, sin duda, una de las más importantes, ¿no? Además de la Vita, es decir, además de ese texto que me he encontrado en 17 códices, contamos con que Braulio tiene un epistolario. Él escribe muchas cartas. No hay correos electrónicos, no hay WhatsApp, entonces pues hace lo que puede. Entonces escribe muchas cartas. Y se conservan prácticamente casi todas. Prácticamente casi todas. Y entonces, a partir de la Vita y a partir de estas cartas, yo doy por hecho clarísimamente que 50 años después de la muerte de San Millán, que es cuando aproximadamente se escribe esta obra, o un poquito más, 75 años, desde luego el monasterio como tal existe, la institución existe, clarísimamente. Claro, antes he aludido que junto al hermano de Braulio, junto al abad de San Millán de la Cogolla, hay una serie de personas que han sido contemporáneos, que han conocido a San Millán en vida. Claro, todos estos forman parte de una célula monástica clara. A ellos hay que añadir además a las santas vírgenes, es decir, esas mujeres que cuidan al santo, a San Millán, cuando es muy mayor. Y cuando dice Braulio, pues claro, el problema de la Iglesia con relación al sexo ha sido históricamente uno de los ejes fundamentales. Y claro, Braulio justifica por la edad que San Millán estuviese cuidado por unas santas vírgenes, por unas señoras que tendrían, vaya usted a saber los años también, como él, que él ya tenía 100 años, o 90 y muchos. No sé en qué problemas, en qué tentaciones podría caer, pero bueno, caben esas tentaciones. Y precisamente en uno de los milagros hay un demonio que le echa en cara a San Millán que viva con mujeres. Y de este hecho de que viviese con mujeres, pues hay gente que ya, bueno, pues echando la imaginación, pues ha llegado a pensar que no solo había un monasterio, sino que había un monasterio dúplice, cuando realmente los monasterios que existían de mujeres eran monasterios muy separados de los de hombres. No hay que olvidar que normalmente a los monasterios se acudía no solo la persona que se introducía en él a vivir la vida religiosa, sino que le acompañaba la mayor parte de la familia. En Santa Oria se ve con mucha claridad como la madre le sigue a la hija. En Santo Domingo de Silos exactamente igual, como el padre sigue al hijo. Y sin embargo la madre que no quiere seguir la vida del hijo es acusada de adúltera, con una brutalidad tremenda por no querer entrar en el monasterio. Es decir, porque lo normal es que la familia entrase, siguiese porque era una forma también de vida santa, de vida religiosa y además de sustento, claro, ¿no? Por eso es tan importante este tema de las mujeres dentro de la Vita Santiamiliani, que da mucho de sí. Pero además de lo que dice la Vita, y ya os prometo que estoy terminando, hay una carta que dirige a su hermano, que se llama Frunimiano, que en ella dice que lleva muchos años de religioso y que ahora, en el momento en que escribe la carta, en el momento en que escribe la Vita, es abad del monasterio. Y entonces en esa carta se establece una especie de debate entre los dos hermanos, porque el abad quiere dejar de serlo porque parte de la comunidad no le aprueba como superior, no lo quiere como superior. Y entonces él tiene dudas. Y entonces Braulio le convence para que siga de abad.
Claro, esto clarísimamente nos da a entender que realmente hay una institución, no solo una institución perfectamente formada, sino que tiene encima la figura del abad. Y hay toda una serie de comentarios al respecto que nos dan, que nos refuerzan esa idea. Cómo tiene que ser un abad, cómo se tiene que comportar, lo que defraudaría a sus seguidores en el caso de que dejase la abadía, etcétera, etcétera. Es decir, que realmente nos da una elección de lo que tiene que ser un abad, etcétera, etcétera. Pero aparte de todo esto, yo ya en un plano totalmente lógico, me planteo lo siguiente, y es que, ¿cómo hemos de pensar que esa vita que se escribe en el siglo VII y que aparece por primera vez, claro, ya he dicho, esos materiales sobre los que se escribió, que los desconocemos, esos materiales han desaparecido y la primera vez que vemos la vita escrita es en el siglo X, a mediados del siglo X. Además tenemos 3 ejemplares del siglo X. Claro, ¿cómo se transmiten si no es por la existencia de un monasterio? Y más importante, ¿cómo se transmite el culto al santo en ese territorio si no hay monasterio? Claro, entonces personajes de una cabeza maravillosa como Manuel Cecilio Díaz y Díaz, dice que bueno, pues esto en el valle, pues la tradición se mantiene entre los feligreses. 3 siglos van a mantener esta tradición los feligreses, me parece muy fuerte. Y claro, cuando estoy estudiando estos textos, me encuentro todavía en alusión al mantenimiento de este monasterio desde el siglo VII, VI, hasta el siglo X, que es cuando por primera vez lo tenemos históricamente documentado, me encuentro con un dato fundamental en este trabajo. Y es que en Oviedo, en el año 908, en la biblioteca regia, en la biblioteca del rey de Asturias, existe, junto a un códice de San Martín de Tours, que San Martín de Tours y San Millán de la Cogolla van siempre de la mano, siempre. De hecho, hay autores que afirman clarísimamente que se introduce en España a través de los códices que transmiten la vida de San Millán de la Cogolla. Siempre vienen juntos. Entre otras cosas, porque la fiesta de San Millán es el 12, San Martín es el 13, o el 11, perdón, lleva razón, el 11, el 12 y el de la Virgen el 13. Entonces, claro, siempre llegamos. Claro, y yo me planteo, si en el año 908 hay un códice de San Millán de la Cogolla, hay un códice, porque las obras en ese momento iban aisladas, así como en el 10 van a ir ya en un códice con un montón de vidas de santos tremendas, en el siglo VII van aisladas. ¿Cómo en el año 908 nos encontramos ya hay un códice de San Millán de la Cogolla? ¿Quién lo ha hecho? Lógicamente ese monasterio, perdón, ese códice ha tenido que salir de San Millán de la Cogolla. Es que no tiene sentido que ha salido de otro sitio. Pero lógicamente no ha podido llegar en el año 908, que es cuando lo recoge un documento. Hay un inventario en el que se recogen un sinfín de obras, y entre otras esta. Con lo cual, ¿qué problemas tenemos para demostrar la existencia de este monasterio? Más que la existencia, el tránsito entre la tardoantigüedad y la Edad Media. Desde mi punto de vista, ninguna. Y claro, ahí sí que cabe ya pues que nos encontremos que si unos capiteles, que si los restos de un enterramiento del siglo IV o V, lo que queramos, porque eso ya tiene cabida, ya tiene corporeidad en sí mismo. Bueno, chicos, ya no quiero seguir más, es que no quiero que me echéis de aquí, que siempre vengo
con mucho gusto, y quiero que sigáis invitándome porque es un placer absoluto. Oye, muchísimas gracias por vuestra invitación. Digo lo de antes, que prefiero tener a un grupo de fieles, en este caso, de fidelidad, digamos, religioso-espiritual, que no de fidelidad política aquí presentes, que no pues 200 personas que han venido, como pasa en Logroño en tantas ocasiones, porque el profesor le dice a los alumnos: oye, por favor, mañana que va a hacer mal día, ¿dónde mejor vais a estar que oyéndome a mí al calorcito en tal sitio? Muchísimas gracias, de verdad. A todos. El entusiasmo le pone Javier, no solo a San Millán, estoy segura que a muchísimos santos. Pregunta, Gloria. Bien, pero quiero decir esto y luego ya que hable. Digo, es una cosa ya increíble. Yo la otra vez cuando estuviste, y creo que fue con lo de las glosas, me di cuenta que yo de San Millán sabía muy poquito. Y yo. Oh, sí. Y yo. Tú puedes estar días y días. Pregúntale a aquel señor. Ya verás tú que cuanto más estudias, menos sabes. Pues eso me ha pasado a mí, se conoce. Mi madre, mira, te voy a decir una cosa. Mi madre me decía: hijo, tú tienes que ser muy tonto, porque estás todo el día estudiando. Y lleva razón. Bueno, pues entonces vamos a preguntar, pero que creo que aquí todos los que están son muy sabios, ¿eh? También de San Millán. Te mete lo peor. Bueno, van de jubilado a jubilado. Muy felizmente jubilado, oye. Estoy entusiasmado. No, muy bien. Yo la verdad que me contento. La verdad que nos has empapado en la vida de San Millán a través de Braulio, ¿no? Y más al principio pensaba, ¿cómo había, qué transmisión había entre la vida de San Millán y Braulio? Yo les comentaba a través del hermano Vamos a ver, además, perdona. Hermano de Braulio, ¿no? Perdón un segundito. Además, vamos a ver, hay autores, Valcárcel, hay mucha gente que ha estudiado incluso el Díaz y Díaz, que se plantean. Había teorías que decían que posiblemente Braulio se acercase, porque él estudió en Lérida en un momento determinado, ¿no? Que pudiese ser, digamos, del Aragón más oriental. Pero ya los autores ahora vienen acercándolo más al Valle del Najerilla, de tal forma que por ciertos aspectos de su vida, pues quizá no anduviese muy lejos de esta región, y por lo tanto, pues que se dedicase a San Millán tampoco tenía mucho mérito, además de tener a su hermano allí. Perdónala. Te digo que nos has empapado en la vida. Me ha llamado la atención otro aspecto que has citado durante tu conferencia al principio, sobre todo, en relación con la apostasía de la población del entorno riojano de San Millán. Les comento que efectivamente había una población que había... No la población, los jefes, o sea, de la población no sabemos. Bueno, bien, ya. No sabemos absolutamente nada. Ya. Pero que había efectivamente algún personaje, ¿no? Que había... Vamos a ver. Quiero poner sobre la mesa lo siguiente. Hay una ocupación musulmana que puede llegar, el límite siempre está en San Felices, por eso es tan importante, ese territorio, Ilibio. El Tirón y el Oja, parece que, y el Cellorigo, todas esas montañas, parece que son el límite de una cierta islamización, y digo cierta islamización potente, hasta el siglo IX, X si quieres. En La Rioja en absoluto. Y esto pues se desprende desde estudios de carácter toponímico, antroponímico, etcétera, etcétera. Tampoco hay muchas más posibilidades, ¿no? Pero los historiadores en este momento están en esa tesis. Claro, cuando realmente se produce la islamización fuerte en la península ibérica, es con Abderramán III. Claro, ya estamos aproximadamente cuando el gran califa
que se constituye en califa, pero claro, ya estamos en el año 930, 940, para entonces ya el territorio riojano ya está conquistado, ya está en manos cristianas. Menos el territorio más al sur, más oriental. Por eso los que seáis de La Rioja os daréis cuenta que en la zona occidental nos vamos a encontrar con monasterios, porque ese territorio está muy cristianizado. Pero incluso en época de los musulmanes, porque los musulmanes no tienen, estos musulmanes, estos Banu Qasim, que ellos mismos son conversos, no tienen ningún interés en que su población sea musulmana, ninguno. Y de hecho ya he dicho que en 3 momentos reniegan de su... Claro, primero en Damasco y luego en Bagdad, es que no los pueden ver, es que no creen en ellos. En Córdoba, ni te cuento, es que ni te cuento. De tal forma que esta gente realmente fue muy tolerante, y por eso, pues, si subes a Tricio, te encontrarás con la conservación, con la preservación de una iglesia prerrománica. Si vas a Santa Coloma, te vas a encontrar con lo mismo. San Millán, San Prudencio, es decir, que hay muchos elementos que nos llevan clarísimamente a eso. Calahorra exactamente igual. Y eso que Calahorra, la conquista va a ser en el año 1045, del año 923 del occidente al año 1045 ya es más de un siglo, con lo cual ya la islamización es mayor. Y claro, ya si vamos a Cervera y Alfaro, pues ya ni te cuento, hasta 1119 todo ese territorio no cae, con lo cual, claro, la toponimia de Alfaro, ¿verdad? Porque Gracurris, Calahorra, eso no tiene nada que ver. Todos estos topónimos ya son eminentemente musulmanes, pero totalmente musulmanes. ¿Por qué? Porque claro, ya estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de 200 años más tarde, ¿no? Sí, pero es así, claro. Y solamente así se entiende, que estas tradiciones religiosas pudiesen pervivir en el tiempo, si no es materialmente imposible, claro. Si hubiese habido un grupo de musulmanes que se meten en el valle del Cárdenas y que van a por los cristianos, pues apaga y vámonos. Hubiese sido impensable, totalmente impensable. Más cosas. ¿Quién declaraba santos o canonizan Roma, etcétera, pero los santos de aquellos siglos? ¿A partir de cuándo quién los hacía santos? Hasta el siglo XIII, quiero recordar, hasta el siglo XIII realmente no se crea una oficina de canonización seria. Que por cierto, en el siglo XIII debe haber tal cola que se quedan cantidad de personalidades, sin poder entrar en el santoral, ¿no? Lo hace el pueblo, lo hace la Iglesia con el pueblo. Mirad, vamos a ver, antes he hablado de San Félix, en San Millán se podría hablar exactamente igual. De San Millán conocemos, por lo menos, la tradición, en algunas ocasiones historiada y en otras no, de por lo menos tres traslados del santo. En San Millán hay una tradición bastante seria, es decir, con bastantes visos de que sea real, de que en 1030 Sancho III el Mayor, posiblemente, bueno, aquí ya la imaginación al poder, posiblemente cuando amplía la iglesia de Suso tiene 2 partes clarísimas, una que es prerrománica y otra románica. Bueno, la románica parece ser que la hace Sancho III el Mayor, y cuando va a inaugurar la iglesia, pues lo que hace es una elevación, una elevatio. Él no hace una traslación de los restos, porque esa elevatio la va a hacer dentro de la iglesia, por lo cual no puede haber una traslación. Podría haber pues una pequeña procesión, pero ahí tampoco vas a hacer mucha procesión con la gente que habría. Entonces, si el santo se deja mover, si el santo huele bien, porque a todo esto se abre
el cadalso donde está guardado, se suele meter en unas arcas, parece ser que Sancho III el Mayor, que no se sabe absolutamente nada de las arcas, construyó unas arcas ad hoc para esto. Bueno, pues ahí ya el santo ha demostrado que ha hecho milagros, ha dejado que se traslade de un sitio a otro, y además ha demostrado que lo ha hecho de buen grado porque huele bien su cuerpo. Esto no son bobadas, porque luego nos vamos a encontrar, por ejemplo, en San Felices, como el obispo García. Esto es tradición, por supuesto, pero es una tradición que está totalmente enraigada en la realidad. Cuando el obispo de Álava, García, sube a Bilibio, ordenado por García III el de Nájera, sube a por los restos de San Felices para bajárselos a Santa María la Real, que la acaba de inaugurar pocos años después de la conquista de Calahorra, de 1150-1160. Claro, el pobre obispo, que no se le había perdido nada en ese entierro, en ese traslado, pues se queda hemipléjico. O sea, se le para la mitad de la cara. Y además el olor del santo es horrible. Sin embargo, cuando en 1090 Grimaldo cuenta la traslación que van a hacer los monjes de San Millán hasta San Millán, del cuerpo de San Felices, la primera sorpresa va a ser que el abad, primero, que los reyes dan permiso. El rey Alfonso VI va a dar permiso para proceder a ese traslado. Después, que el señor en este caso de Bilibio, que es un tal Íñigo II López, que luego dará lugar a la Casa de Haro, este personaje también da permiso. Tienen que dar permiso el poder terrenal, porque el poder terrenal y el poder eclesiástico están totalmente impregnados. Y luego el santo será el que en último caso decida. Y claro, cuando abren el cuerpo para trasladarlo del sitio donde estaba enterrado a una arqueta con la que se ha trasladado y huele como las flores, pues lógicamente es que te está dando permiso. Claro, esto se produce siempre delante de muchísimos testigos. Siempre. Esto es lo que cuentan las vitas. Siempre de muchísimos testigos, que son las que de alguna manera declaran la santidad del personaje. Y claro, no hay cosa más grande, ojo, Roma te puede hacer santo, pero desde mi punto de vista es mucho más grande que sea el pueblo el que te declare santo. Y más hablando de santos locales. Porque claro, uno, hablando de Jesús o hablando de la Virgen, que siempre los encuentra como algo muy cercano, porque los conoces de memoria por la lectura de la Biblia, pero que son entes muy lejanos físicamente. Claro, aquí estamos hablando de personajes. Santa Oria es que tiene seguidores todavía en el momento en que se escribe la historia. Claro, convertir santo a un personaje, que se habla de fulanito, del padre, de la madre, de menganito, ¿qué tal? Que eso tiene mucho tatachín. Es decir, que cuando el pueblo te hace santo, eso tiene mucho valor. Entonces, claro, se cometen tantos abusos. Por eso os recomendaba antes leer la obra de Santiago de la Vorágine. Se cometen tantos abusos que lógicamente el papado desde Roma, cuando ya la iglesia es universal, porque claro, no hemos podido hablar de que la iglesia durante esta Edad Media hasta el siglo XI es una iglesia nacional, que tiene un rito nacional, el rito hispano o mozárabe. Claro, en cuanto se convierte ya la iglesia, que va a tardar mucho, en una iglesia con mayúsculas, luego estará la ortodoxa, pero el resto va a ser la iglesia con mayúsculas. Claro, Roma tendrá que poner los puntos sobre las sillas y digo, vamos a ver, que aquí estáis nombrando santos. Y claro, no para el asunto ahí, porque luego, cuando en el siglo XVII y XVIII los jesuitas y los volantistas empiezan en una diatriba gigantesca para ir quitando asperezas, y acabo porque ya veo que hay prisa, para ir quitando asperezas a santos que realmente no se sostienen por ningún sitio. Ese debate es maravilloso, porque claro, ese debate no llegó a España,
Porque si hubiese llegado a España, a Santiago se la tenían prometida. Pero claro, yo he estudiado a fondo las fuentes documentales que demuestran que Santiago estuvo en España, y eso es una patraña tan grande como Madrid. Claro, pero ahí no llegaron los volandistas y los jesuitas, porque si no eso se lo hubiese cargado. Y ahí hubiese acabado todo ese montaje. Ojo, no con el apóstol, sino con una tradición. Claro, y alguna vez te preguntan yo, ¿pero cómo dices eso? Digo, mira, para mí tiene mucho más valor el sentimiento de las personas que van hacia Santiago a visitar unos restos, sean de quien sea, y la suma de los esfuerzos y de las voluntades espirituales de tanta gente que ha ido allí. Para mí vale tanto eso, más eso, que la realidad material, porque queremos materializar siempre nosotros la religión. Y por eso los debates son, ¿Jesús existió? ¿Buda existió? Lo importante es el espíritu, desde mi punto de vista, por favor, los sabios, me estoy metiendo donde no me llaman, pero para mí lo importante es eso, lo importante es eso. Por lo tanto, hasta el siglo XIII es el pueblo, junto con la Iglesia, y por supuesto, vamos a ver, tú date cuenta además que el poder laico luego se va a aprovechar de esto. Braulio tenía un gran interés en San Millán de la Cogolla, y de que hubiese ahí un centro importante, porque de alguna manera su influencia llegaba hasta allí. Y posteriormente con San Felices, Alfonso VI va a tener muchas ganas de que en San Millán haya un monasterio importante, porque es que está gestionando su territorio. Ojo, es que es un poder eclesiástico unido a un poder laico, que todas las personas que viven bajo el dominio del monasterio de San Millán solamente dependen del abad de San Millán. Se junta lo laico y lo eclesiástico siempre, ¿no? Bueno, pero ya no me ha dado más. Perdona. Es el famoso olor de santidad. Efectivamente. No es cuestión de prisa, es que estamos en la semana de Fitur y las agendas son las que son. Así que yo no tengo más que palabras de agradecimiento, profesor, por el trabajo que has realizado, que nos has expuesto. Y muchas gracias a todos los presentes por acudir. Presidente del Centro Riojano, gracias por hacer el esfuerzo también de incorporarte también con tu propia agenda. Muchísimas gracias.